Me llamo Ronald Bishop y antes de que el mundo se viniera abajo, tenía un canal de YouTube sobre cómo sobrevivir en condiciones extremas. No era de los que graban vídeos preparados a un par de kilómetros del camping más cercano, con un equipo de operadores y patrocinadores. Yo realmente me adentraba en las profundidades de Oregón durante semanas. Construía refugios con mis propias manos, encendía fuego por fricción y comía lo que encontraba en el bosque. Tenía 350,000 suscriptores, contratos con fabricantes de equipamiento turístico y unos ingresos considerables por publicidad. Vivía en Portland, alquilaba un apartamento en el barrio de Pearl, pero pasaba la mayor parte del tiempo en los bosques de las montañas Cascade, probando técnicas de supervivencia y grabando vídeos instructivos para mi público. Tenía 36 años, estaba en excelente forma física después de servir en la infantería de marina, y sabía más sobre supervivencia en la naturaleza que el 99% de los estadounidenses aprenderán en toda su vida. El 21 de marzo de 2024 comenzó todo. Las primeras noticias llegaron del sudeste asiático, un nuevo patógeno extremadamente agresivo, con una tasa de mortalidad de alrededor del 70%. Los CDC emitieron un comunicado en el que afirmaban que la situación estaba bajo control, que el riesgo para los estadounidenses era mínimo y que no había motivo para el pánico. Ya había visto declaraciones similares durante brotes anteriores y sabía que cuando las agencias gubernamentales empiezan a tranquilizar a la población, es que la cosa está realmente mal. Empecé a prepararme de inmediato. Compré conservas de larga duración, antibióticos, semillas y herramientas. Retiré todo el dinero en efectivo de mis cuentas, compré un generador portátil, paneles solares y un sistema de filtración de agua. Mis seguidores escribieron en los comentarios que era un alarmista y un conspirador, que se trataba de otra histeria exagerada. 2 semanas después, dejaron de escribir por completo. A mediados de abril, el virus llegó a la costa oeste. Los hospitales de Seattle se llenaron en 4 días, las calles de Portland se vaciaron en 1 semana y el gobierno federal dejó de funcionar en 2. Internet funcionaba a ratos, la electricidad se cortaba durante horas, luego durante días enteros y luego desapareció por completo. Estaba más preparado para el colapso que la mayoría, pero sabía que no se podía sobrevivir en la ciudad. Cuando se acabara la comida en los supermercados y las farmacias, comenzaría el caos y la violencia. Preparé una mochila de excursionista que pesaba 90 libras. Cogí lo más necesario. Un hacha Fiskars, un cuchillo cavar, una sierra plegable, 50 pies de paracord, lona militar, un saco de dormir, un mínimo de comida liofilizada, un botiquín de primeros auxilios, un filtro Life Straw, y abandoné Portland el 4 de mayo, cuando comenzaron los primeros saqueos y incendios masivos. Conocía el lugar, una zona del bosque nacional Mount Hood, a unos 120 kilómetros al este de la ciudad, donde había grabado varios episodios de mi canal. Un lugar absolutamente remoto, sin carreteras ni poblaciones, en un radio de 50 kilómetros. Tardé 9 días en llegar a pie, rodeando pequeños pueblos y evitando el contacto con la gente. Vi cosas que no quiero recordar. Casas en llamas, cadáveres en las cunetas de la carretera, bandas armadas que patrullaban gasolineras abandonadas. Me dispararon 2 veces con rifles y una vez tuve que huir de una jauría de perros salvajes que cazaban en grupo. Llegué a mi destino el 13 de mayo, habiendo perdido 15 libras de peso, pero vivo y con la mochila llena de equipo. El bosque me recibió con un silencio absoluto. Ningún sonido de la civilización, solo el viento en los pinos, el ruido de un arroyo de montaña, los graznidos de los cuervos sobre mi cabeza. Elegí un lugar para mi campamento base cerca de un pequeño arroyo con agua corriente limpia, donde había truchas y crecían arbustos de bayas en las orillas. Los primeros 3 días me dediqué simplemente a recuperarme de la travesía. Dormí 12 horas, comí, bebí agua y traté las ampollas de mis pies con antiséptico.
Al cuarto día comencé a construir un refugio permanente. Pensé mucho en qué tipo de refugio construir, incluso cuando atravesaba el decadente estado de Oregón. Una simple choza o un refugio inclinado eran demasiado vulnerables. Cualquier fugitivo o saqueador que se topara con mi campamento me descubriría fácilmente a nivel del suelo. Necesitaba algo oculto a la vista, algo donde estuviera a salvo de las personas y los depredadores. Decidí construir una casa en un árbol, como en mi infancia, pero funcional y apta para la supervivencia a largo plazo. Encontré el árbol adecuado después de 2 días de búsqueda metódica. Un enorme abeto Douglas con un diámetro de tronco de unos 3,5 pies, con gruesas ramas horizontales a una altura de 26 pies del suelo. Las ramas estaban situadas casi perpendicularmente al tronco, formando una estructura de soporte natural. Una ubicación ideal. Dediqué toda una semana a preparar los materiales. Talé árboles jóvenes de 4 a 5 pulgadas de diámetro para las vigas del techo. Arranqué la corteza para fabricar cuerdas y recogí piedras adecuadas para contrarrestar el peso al levantar cargas. Trabajé desde el amanecer hasta el atardecer, levantando troncos con un sistema de bloques de paracord, fijándolos a las ramas, con nudos que aprendí en la infantería de marina, construyendo el armazón de una plataforma de 10 por 10 pies. A finales de mayo, la plataforma estaba lista y soportaba mi peso más el equipo sin problemas. Construí paredes con palos de 2 pulgadas de grosor. Rellené las grietas con una mezcla de arcilla y musgo para aislar el calor. Construí un techo inclinado con ramas de abeto y lona militar para protegerme de la lluvia. E hice una pequeña puerta con bisagras de corteza que se cerraba desde dentro con un pestillo de madera. El espacio interior era de unos 80 pies cuadrados, suficiente para un saco de dormir, una mochila con mis cosas, una pequeña reserva de conservas, un bidón de 5 galones de agua y estantes caseros hechos con ramas. Tejí una escalera de cuerda con paracord y varas delgadas, que se podía subir desde el interior de la cabaña, aislándome completamente del nivel del suelo. Desde una distancia de 60 pies, la cabaña era prácticamente invisible, ya que se confundía con la densa copa de los árboles, sobre todo después de que cubriera las paredes exteriores con ramas de abeto y musgo para camuflarla. Estaba muy satisfecho con el resultado. Era un refugio seguro, relativamente seco y completamente oculto en las alturas, donde ni los osos, ni los lobos, ni, lo que es más importante, los humanos podían llegar. Podía subir la escalera y ser completamente inaccesible para cualquiera que estuviera abajo. Tenía una vista de 360 grados a través de las rendijas de las paredes. Podía ver acercarse cualquier amenaza mucho antes de que llegara al árbol. Instalé un sistema para recoger el agua de lluvia del techo en bidones. Construí una primitiva estufa de piedras para cocinar y calentarme. Hice una chimenea para que el humo se disipara en lo alto de la copa y no delatara mi ubicación. El 1 de junio me mudé oficialmente a la cabaña del árbol. Dormir a una altura de 26 pies fue extraño las primeras noches. Cada ráfaga de viento sacudía el árbol y toda la estructura se balanceaba ligeramente, como un barco en las olas. Pero me acostumbré rápidamente. Los sonidos del bosque eran diferentes a esa altura, más nítidos, menos apagados. Oía a los búhos cazando por la noche, oía a los ciervos pasando por debajo, oía el lejano aullido de los coyotes. Los días se establecieron en una rutina determinada. Me despertaba al amanecer, bajaba las escaleras, revisaba las trampas para conejos que había colocado en un radio de media milla alrededor de la base. Pesaba en el arroyo con una caña primitiva o una lanza, recolectaba plantas comestibles, ortigas, acedera, raíces de bardana, setas. Regresaba al árbol antes del mediodía, subía la pesca en una cesta de mimbre con una cuerda y preparaba el almuerzo en un horno de piedra. Después del almuerzo, se dedicaba a mejorar la cabaña, reforzaba las paredes, fabricaba nuevas herramientas de piedra y madera, secaba carne y pescado para su conservación a largo plazo
y recolectaba bayas y nueces para el invierno. A mediados de junio me sentía más o menos instalado. Tenía reservas de carne seca para unas 3 semanas, 10 libras de setas y bayas secas y 5 galones de agua potable. Aprendí a distinguir las plantas comestibles de las venenosas. Memoricé los senderos de los animales y sabía dónde buscar caza. Mi cuerpo se había adaptado al trabajo físico. Los músculos se habían endurecido. Las manos se habían cubierto de callos. Había adelgazado otros 10 kilos, pero era un peso saludable, sin grasa, solo músculos y tendones. No había visto a nadie desde que llegué aquí. Ni huellas, ni fogatas, ni ruidos. Parecía que todo el mundo había desaparecido, dejando solo a mí y al bosque. A veces, por las noches, tumbado en mi saco de dormir sobre la plataforma, pensaba en lo que estaría pasando fuera del bosque. ¿Habría sobrevivido alguien en las ciudades? ¿Seguiría funcionando algún gobierno? ¿Habrían encontrado una cura para el virus? Pero esos pensamientos eran inútiles. Solo podía controlar lo que estaba a mi alcance. Esas pocas millas cuadradas de bosque, esa cabaña, esas provisiones. Todo lo demás no importaba. El 23 de junio todo cambió. Me desperté con un sonido extraño, poco natural para el bosque, mecánico, lejano. Un motor. El motor de algún tipo de transporte. Me quedé quieto, escuchando. El sonido venía del suroeste y se hacía cada vez más fuerte. Alguien circulaba por el viejo camino forestal, que pasaba a unas 2 millas de mi campamento. No utilicé ese camino cuando llegué aquí, sino que atravesé el bosque en línea recta para no dejar huellas. Pero alguien más sabía de su existencia. El ruido del motor continuó durante unos 15 minutos y luego se detuvo. Silencio. Bajé del árbol, subí la escalera, cogí un cuchillo y me dirigí hacia el camino, moviéndome silenciosamente y utilizando los escondites. 40 minutos más tarde llegué al borde del camino y los vi. Una camioneta Ford F-150, modelo antiguo, sucia, con la luneta trasera rota. Junto a ella había 4 personas, 3 hombres y una mujer, todos armados. 2 tenían rifles de caza, el tercero una escopeta y la mujer una pistola en el cinturón. Parecían agotados, sucios, al límite. Uno de los hombres, de unos 45 años, con barba y gorra de béisbol, les decía algo a los demás, señalando con la mano hacia el bosque. Estaba demasiado lejos para oír lo que decían, pero el sentido era claro. Iban a ir al bosque a buscar comida, quizá caza, quizá otra cosa. Me alejé sin hacer ruido y volví a mi árbol por otro camino, dando un rodeo para no dejar un rastro directo. Subí a la cabaña, recogí la escalera y cerré la puerta con el cerrojo. Me quedé quieto, escuchando. Si venían hacia mí, los oiría mucho antes de que llegaran. El bosque no perdona la descuido. Cada paso sobre las ramas secas, cada arbusto que se toca hace ruido. Pasó 1 hora, 2, 3. El sol se inclinaba hacia el ocaso. No oí nada sospechoso. Quizás se habían ido en otra dirección. Quizás se habían marchado. No podía saberlo con certeza, y eso era lo que más me preocupaba: la incertidumbre. Desde ese día me volví paranoico. Solo bajaba del árbol para hacer salidas cortas. Nunca me alejaba más de media milla. Siempre escuchaba. Siempre miraba a mi alrededor. Dejé de hacer fogatas, incluso dentro de la cabaña, incluso por la noche, porque el humo podía delatar mi ubicación. Comía carne seca y plantas crudas. Dormía con el oído atento, despertándome con cada sonido inusual. El 27 de junio volví a oír el motor, esta vez más cerca, tal vez a 1 milla. Luego, voces lejanas, pero claramente humanas. Estaban en el bosque, buscando algo. Me quedé sentado en la cabaña todo el día, sin moverme, escuchando. Las voces se acercaban, luego se alejaban, luego se acercaban de nuevo. Peinaban metódicamente el bosque, tal vez buscando caza, tal vez buscando señales de otros supervivientes. Al atardecer,
Las voces se acallaron, pero yo sabía que volverían. Era solo cuestión de tiempo. El bosque era grande, pero no infinito. Tarde o temprano se toparían con mis trampas, con los rastros de mi actividad, con el sendero hacia el arroyo que había pisoteado durante un mes. El 1 de julio encontraron una de mis trampas. Lo supe porque oí un grito, una voz masculina que gritaba insultos, y luego las risas de los demás. Estaban a media milla al norte, cerca del lugar donde había colocado trampas para conejos. Los oí discutir sobre el hallazgo. Uno de ellos dijo que eso significaba que había alguien allí, que había que encontrar a esa persona. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a respirar lentamente y a pensar con racionalidad. Habían encontrado la trampa, pero eso no significaba que fueran a encontrarme. La trampa era primitiva, cualquiera podría haberla colocado, quizá incluso antes de la epidemia. No tenían ninguna pista directa que les llevara hasta mí. Nunca dejaba rastros evidentes, siempre tomaba rutas diferentes, trataba de no romper ramas, de no dejar huellas donde el suelo era blando. Pero ellos sabían que había alguien allí, y lo buscarían. Durante los 3 días siguientes, no bajé del árbol en absoluto. Comía solo lo que tenía almacenado arriba y bebía agua de lluvia de un bidón. Orinaba en una botella y vertía el contenido por la noche lejos del tronco. No me movía durante el día para no balancear las ramas y llamar la atención. Miré hacia abajo a través de las rendijas del suelo, observando, escuchando. El 4 de julio, la ironía de la fecha no se me escapó. Los vi. 2 hombres, los mismos que estaban junto a la camioneta. Caminaban por el bosque a 50 metros de mi árbol, lentamente, con los rifles preparados, mirando a su alrededor. Buscaban huellas humanas. Uno de ellos, barbudo y con gorra de béisbol, se detenía cada pocos pasos, examinaba el suelo, los arbustos, los árboles. Sabía lo que hacía. Era un cazador, un rastreador. No respiré mientras pasaban. 26 pies es alto, pero no tanto como para ser invisible si alguien mira hacia arriba y presta atención. Mi cabaña estaba camuflada, pero el camuflaje no es perfecto. Si se detuvieran justo debajo del árbol, si miraran hacia arriba en el ángulo correcto, podrían notar las líneas antinaturales, la angulosidad de la estructura entre las formas orgánicas del bosque. Pasaron de largo. No se detuvieron. No miraron hacia arriba. Se escondieron entre la maleza al oeste. Oí cómo sus voces se desvanecían en la distancia. Pero sabía que eso no era el final. Volverían. Ampliarían el radio de búsqueda. Tarde o temprano pasarían justo debajo de mi árbol, y entonces necesitaría o bien una suerte increíble, o bien que ellos fueran increíblemente descuidados. Empecé a elaborar un plan de evacuación. Si descubrían la cabaña, tendría que irme rápidamente, llevándome solo lo imprescindible. Un cuchillo, un hacha, un filtro de agua, un saco de dormir y algo de comida. Podría adentrarme en el bosque, hacia el norte, donde el terreno se volvía más accidentado, rocoso y difícil de atravesar. Allí sería más difícil sobrevivir, pero también más difícil encontrarme. Pero no quería irme. Había invertido un mes de duro trabajo en esa cabaña. Era mi refugio, mi seguridad, mi fortaleza. Abandonarlo todo por un grupo de desconocidos armados que tal vez ni siquiera me encontrarían. No me parecía lo correcto. El 7 de julio volvieron a aparecer. Esta vez eran los 4, incluida la mujer. Caminaban despacio, metódicamente, peinando el terreno como un grupo de búsqueda. Uno de ellos llevaba algo parecido a un mapa hecho a mano. Se detenía y marcaba algo en él. Estaban cartografiando la zona, dividiendo el bosque en sectores para no pasar por alto ninguna parte. Un enfoque profesional, militar o casi militar. Estas personas sabían lo que hacían. Pasaron a 100 metros al este de mi árbol. Los veía a través de los huecos entre las hojas y oía fragmentos de su conversación. La mujer decía algo sobre huellas de ciervos. El hombre respondía que no necesitaban ciervos, sino personas,
porque las personas tenían provisiones, armas, cosas que podían llevarse. Saqueadores. No solo buscaban comida, buscaban a otros supervivientes para robarles. Esa idea me llenó de una ira fría. El mundo se había derrumbado, millones de personas habían muerto, la civilización había sido destruida, y esos cabrones aprovechaban el caos para quitarles a los demás lo poco que les quedaba. Pero la ira era inútil. La ira no resuelve los problemas. Tenía que pensar, planear, sobrevivir. Tomé una decisión. Si encontraban la cabaña, no lucharía. 4 armados contra 1 no es una oportunidad, es un suicidio. Escondería las cosas más valiosas en un escondite que cavaría en el suelo, lejos del árbol, y dejaría las menos importantes en la cabaña como cebo. Si se llevaban el cebo y se marchaban pensando que lo habían encontrado todo, perfecto. Podría sobrevivir a la pérdida de unas cuantas latas de conservas y un cuchillo de repuesto. Durante los 2 días siguientes, trabajé por las noches, bajando del árbol en completa oscuridad y cavando un hoyo de 1 metro de profundidad a 200 metros de la base, debajo de un tronco podrido caído. Allí enterré mis mejores herramientas, la mayor parte de las latas de conservas, el botiquín, el panel solar, todo lo que era realmente valioso y que no podía permitirme perder. Camuflé el escondite tan cuidadosamente que incluso a mí me costaba encontrarlo, a pesar de saber su ubicación exacta. En la cabaña dejé lo mínimo: unas latas de frijoles, un cuchillo viejo con la hoja mellada, una lona barata y un bidón vacío. Lo suficiente para que pareciera el alijo de un superviviente solitario, pero no tan valioso como para que quisieran quedarse y esperar mi regreso. El 10 de julio llegaron al arroyo. Oí sus voces desde la distancia. Habían encontrado el lugar donde pescaba y habían visto rastros de mi actividad en la orilla. El barbudo les dijo a los demás que sin duda alguien vivía cerca, que había que ampliar la búsqueda, revisar cada árbol, cada arbusto en un radio de media milla del arroyo, cada árbol. Iban a inspeccionar sistemáticamente todos los árboles grandes, buscar plataformas, cabañas, cualquier signo de presencia humana en las alturas. Me quedaba muy poco tiempo. Bajé esa misma noche, llevándome solo un cuchillo, un hacha y una pequeña mochila con lo imprescindible: un filtro de agua, un encendedor y un saco de dormir. Dejé la cabaña tal y como estaba, con el cebo dentro. Me dirigí hacia el norte, avanzando en la oscuridad, guiándome por la memoria y la intuición, tratando de no dejar huellas. Recorrí 3 millas en 5 horas, encontré unos densos matorrales de zarzamora, me metí en su centro y me acomodé allí para pasar el resto de la noche. La mañana del 11 de julio oí gritos, lejanos, pero claros. Habían encontrado la cabaña. Me imaginé cómo estaban debajo del árbol, mirando hacia arriba, viendo la plataforma, la escalera. Como uno de ellos subía, registraba el interior y encontraba los miserables restos de las provisiones que había dejado. Los gritos continuaron durante unos 10 minutos. Luego se apagaron. Esperé sin moverme durante todo el día. Pensaba esperar 3 días y luego volver para comprobar si se habían ido. Pero la segunda noche oí nuevos ruidos. El crujir de la madera al romperse, los golpes del hacha. Estaban derribando mi cabaña. La estaban destruyendo. La ira se apoderó de mí con tanta fuerza que estuve a punto de salir de mi escondite para lanzarme sobre ellos con un cuchillo. Pero me contuve. Solo era una cabaña. Madera y ramas. Podría construir otra. La vida es más importante que un refugio. Los sonidos de la destrucción continuaron hasta la mañana. Luego, silencio. Por la tarde oí un motor. Se marchaban. Esperé otro día y luego regresé con cuidado. Mi árbol seguía en pie, pero la cabaña había desaparecido. Habían talado la plataforma, esparcido los troncos por el suelo y quemado todo lo que podía arder. Las cenizas aún humeaban. Se llevaron el cebo y destruyeron todo lo demás, ya fuera por enfado al encontrar tan poco o para que otro superviviente no pudiera utilizar el refugio.
Me quedé de pie entre los restos de mi mes de trabajo y sentí un vacío. No era desesperación ni miedo, solo vacío. Entonces se activó mi modo de supervivencia. Las emociones no ayudan, hay que actuar. Revisé mi escondite, estaba intacto. Saqué de él las herramientas, la comida y mis cosas. Eché un vistazo a los alrededores, evaluando las opciones. Construir una nueva cabaña en el mismo lugar era una tontería. Podían volver. Pero tampoco quería alejarme mucho. Conocía la zona. Sabía dónde había fuentes de agua y lugares donde abundaba la caza. Encontré otro árbol, a 1 milla al noreste, aún más macizo, aún más escondido en una zona boscosa densa. Empecé a construir de nuevo. Construir por segunda vez fue a la vez más fácil y más difícil. Más fácil, porque ya conocía todos los errores de la primera construcción y sabía cómo hacerlo más rápido y más eficazmente. Más difícil, porque mi moral estaba por los suelos. Había puesto mi alma en la primera cabaña y la habían destruido en una sola noche. Ahora construía sin ilusiones, sabiendo que cualquier refugio era temporal, que en este nuevo mundo nada estaba garantizado. El nuevo árbol, un abeto de unos 30 metros de altura, tenía una bifurcación a unos 10 metros, donde 3 gruesas ramas se separaban del tronco casi horizontalmente. Una plataforma natural que requería un mínimo de soportes adicionales. Trabajaba solo por las noches y temprano por la mañana, cuando la visibilidad era mala y la posibilidad de ser visto era mínima. Durante el día me escondía entre la maleza, dormía a ratos y escuchaba los sonidos. El 20 de julio, la segunda cabaña estaba lista. Era más pequeña que la primera, solo de 2,5 metros por 2,5 metros, pero más resistente y mejor escondida. Utilicé una técnica que no había empleado la primera vez. Entretejí ramas vivas de los árboles vecinos en la estructura de las paredes, para que la cabaña pareciera un entrelazado natural de copas. Desde el suelo era completamente invisible. Solo si te colocabas justo debajo del árbol y miraba fijamente hacia arriba durante mucho tiempo, podías notar algo antinatural. Trasladé todas las provisiones del escondite y me instalé. Hice nuevas trampas, pero esta vez las coloqué lejos unas de otras, en un radio de 2 millas, para no crear una concentración que delatara la presencia humana. Pesaba en diferentes lugares del arroyo, nunca 2 veces seguidas en el mismo punto. Recogía plantas comestibles en pequeñas porciones, sin agotar completamente una zona. Me convertí en un fantasma del bosque. No dejaba huellas, no encendía fuegos, no hacía ruido. Solo se movía al atardecer y al amanecer, cuando la luz es indefinida y las siluetas se difuminan. Si oía el más mínimo indicio de presencia humana, se quedaba inmóvil, se escondía y esperaba durante horas hasta asegurarse de que el peligro había pasado. El grupo de saqueadores regresó el 25 de julio. Oí su camioneta desde lejos, el sonido del motor resonaba entre los árboles. Se detuvieron cerca de mi primera ubicación, la que habían destruido. Oí voces. Discutían si el propietario de la cabaña había regresado, si había nuevos indicios de actividad. El barbudo, al que mentalmente llamaba capitán porque los demás le obedecían, les dijo a los demás que había que volver a revisar los alrededores, que si alguien había construido un refugio, podía construir otro cerca. Un cabrón inteligente. Peligroso. Pasaron 3 días en el bosque, patrullando, explorando, colocando sus propias trampas. Yo no bajé del árbol en todo ese tiempo. Me quedé inmóvil, comí comida fría, ni siquiera me moví cuando se me entumecieron las piernas. 2 veces pasaron a 50 metros de mi nuevo árbol. Una vez, una mujer, la llamé pelirroja por el color de su cabello, se detuvo justo debajo de mi posición, sacó unos prismáticos y comenzó a examinar las copas de los árboles a su alrededor. Dejé de respirar. Mi corazón latía tan fuerte que me parecía que ella lo oiría desde abajo. Giraba lentamente, escaneando las copas de los árboles, metódicamente, sector por sector.
Los prismáticos se elevaron hasta mi árbol, se detuvieron en la copa durante unos 5 segundos, los 5 segundos más largos de mi vida, y luego siguieron adelante. No me vio. El camuflaje funcionó. Se marcharon el 28 de julio. Esperé 2 días más antes de bajar. Revisé todos los senderos en un radio de 1 milla. No había rastros de su presencia, salvo las brasas de una hoguera cerca de mi cabaña destruida y unas cuantas latas de conservas vacías. Se marcharon, convencidos de que ya no quedaba nadie allí, pero yo sabía que volverían. Este bosque era un buen lugar para cazar, recolectar comida y sobrevivir. Volverían regularmente para patrullar el territorio. Tenía que ser más cauteloso que ellos. Agosto trajo nuevos problemas. La comida se estaba acabando. Las latas de conservas del escondite estaban a punto de agotarse. La caza en las trampas era cada vez más escasa. Los animales se volvían más cautelosos o su población disminuía debido a la caza activa de los saqueadores. También era más difícil pescar en el arroyo, tal vez debido a la bajada del nivel del agua en los días de calor. Empecé a pasar hambre. No era grave, pero sí notable. Perdía medio kilo de peso cada 3 o 4 días, sentía una debilidad constante y mareos al hacer movimientos bruscos. Tenía que encontrar una nueva fuente de alimento, de lo contrario, para el invierno estaría demasiado débil para sobrevivir. El 7 de agosto decidí dar un paso arriesgado, ir a la vieja carretera forestal, donde los saqueadores habían dejado su camioneta, para ver si habían dejado allí algo útil. Era una idea estúpida y peligrosa, pero el hambre hace que la gente se vuelva desesperada. Llegué al camino al amanecer, avanzando con extrema cautela, deteniéndome cada 50 metros para escuchar y mirar. El camino estaba vacío, la camioneta no estaba, pero en la cuneta había basura, botellas de agua vacías, envoltorios de barritas energéticas, colillas de cigarrillos, las huellas de su última parada. Registré la zona con la esperanza de encontrar algo comestible que pudieran haber dejado caer u olvidado. Encontré un paquete medio vacío de carne seca de res debajo de un arbusto. 6 trozos cubiertos de suciedad, pero comestibles. Los guardé en mi bolsillo. Continué la búsqueda. Bajo una capa de hojas caídas descubrí algo metálico. Lo desenterré. Era una trampa para osos, vieja, oxidada, pero funcional. Los saqueadores la habían perdido o tirado, considerándola demasiado pesada para transportarla. Para mí era oro. Con la trampa podía cazar animales grandes, ciervos, tal vez incluso un oso si tenía suerte. Cogí la trampa, que pesaba unos 11 kilos, me la eché al hombro y volví al bosque. Había recorrido unos 200 metros cuando oí el ruido de un motor. Volvían. Me lancé a la espesura. La trampa cayó al suelo con demasiado ruido. Me escondí detrás de un árbol caído sin respirar. El ruido del motor se acercaba, luego se detuvo. Habían aparcado en la misma posición que antes. Se oyeron portazos y voces. Eran 4 otra vez, pero esta vez había un quinto con ellos. Una voz masculina, desconocida, joven. Un nuevo miembro del grupo. El capitán le decía al novato algo sobre las reglas. No alejarse del grupo, disparar solo cuando se le ordenara, compartir todo lo que encontrara. La jerarquía típica de una banda. El novato respondía, sí señor, demasiado servicial, demasiado asustado. O bien les tenía miedo, o bien fingía ser débil para bajar la guardia. Cualquiera de las 2 opciones lo hacía impredecible. Se adentraron en el bosque, directamente hacia mí. Me pegué al suelo, con la trampa debajo, rezando para que pasaran de largo. Pero la trayectoria de su movimiento les llevaba directamente a mi escondite. 50 yardas, 40, 30. Los veía entre los árboles, el capitán delante, con el rifle en ristre, el pelirrojo a la izquierda, los otros 2 a la derecha y el novato detrás, mirando nerviosamente a su alrededor. Avanzaban en formación, peinando el terreno. 20 yardas. Podía distinguir sus rostros,
El capitán era mayor de lo que pensaba, tal vez 55, 60 años, pero fibroso, fuerte. Postura militar, movimientos seguros, sin duda un exmilitar, 10 yardas. Debían haberme visto. Era imposible no verme. Estaba tumbado detrás de un tronco a 15 pies de su ruta. Pero miraban hacia adelante, escaneando los árboles que tenían delante, no hacia abajo. 5 yardas. La pelirroja pasó a 6 pies de mí. Vi la suciedad en sus botas, un rasguño en la mejilla, el cansancio en sus ojos. Estaba al límite, como todos los demás. Pasaron de largo. Se escondieron entre la maleza y sus voces se apagaron en la distancia. Me quedé tumbado 20 minutos más, sin moverme. Luego me levanté lentamente, cogí la trampa y me dirigí en dirección opuesta, dando un amplio rodeo para evitar su posible ruta. Volví a mi árbol 4 horas más tarde, agotado, hambriento, pero vivo. Levanté la trampa con gran dificultad. 25 libras a una altura de 32 pies por una escalera de cuerda casi me destrozaron las manos. Pero lo conseguí. Esa noche me comí los 6 trozos de carne seca, los regué con agua de lluvia y me dormí por primera vez en una semana sin espasmos de hambre en el estómago. Al día siguiente, coloqué la trampa en una zona boscosa a 2 millas al oeste, en el sendero de ciervos que había encontrado una semana antes. Lo camuflé con hojas y ramas, lo até a un árbol grueso con una cadena para que el ciervo no huyera con la trampa en la pata. Dejé un cebo, las vísceras de un conejo que había atrapado en una trampa. Revisaba la trampa cada 2 días, temprano por la mañana, cuando los saqueadores solían estar aún durmiendo en su campamento, donde quiera que estuviera. 5 veces lo encontró vacío. A la 6ª vez, el 19 de agosto, atrapó un ciervo. Era un macho joven, de unos 120 libras de peso vivo. La trampa le había roto la pata delantera, no pudo escapar y se desangró durante la noche. Cuando lo encontré, llevaba varias horas muerto, pero la carne aún estaba fresca, sin que los depredadores la hubieran tocado. Despiece el cadáver allí mismo, trabajando rápidamente, con el cuchillo rasgando la piel y separando la carne de los huesos, con la precisión que había aprendido cazando y en los vídeos que había grabado en su vida anterior. Cogí todos los trozos principales, las patas traseras y delanteras, el lomo, las costillas, unas 40 libras de carne. Dejé las vísceras como cebo en la trampa, que trasladé a un nuevo lugar a media milla de allí. Transportó la carne de vuelta a la cabaña en 3 viajes, escondiéndose con cada trozo entre la maleza si oía el más mínimo ruido sospechoso. Al atardecer, toda la carne estaba arriba, dispuesta sobre una plataforma. Los 4 días siguientes los dedicó a la conservación. Corté la carne en tiras finas y las colgué en cuerdas tensadas dentro de la cabaña, bajo el techo, donde la circulación del aire era mejor. La carne se secaba lentamente bajo el calor de agosto. Había que dar la vuelta a cada trozo 2 veces al día, comprobar que no tuviera moho y ahuyentar a las moscas que intentaban poner huevos. Para el 25 de agosto tenía aproximadamente 12 libras de carne de ciervo seca, empaquetada en bolsitas de corteza hechas a mano. Con un consumo moderado, 2 onzas al día, eso me daba 96 días, más de 3 meses. Suficiente para sobrevivir hasta el invierno, cuando la caza sería más fácil, gracias a las huellas en la nieve. Sentí la primera esperanza real desde el colapso de la civilización. Quizás sobreviviría. Quizás podría aguantar hasta la primavera. Quizás algún día el mundo se recuperaría. Encontrarían una cura. Reconstruirían la sociedad. Quizás. Pero la esperanza es peligrosa. Te hace descuidado, confiado. Tenía que recordarlo. El 27 de agosto todo volvió a cambiar. Me desperté al amanecer con un sonido, no natural, no animal. Un grito humano, lejano, lleno de dolor y horror. Luego disparos, una ráfaga entera, armas automáticas, no rifles de caza. Me quedé quieto, escuchando. Los sonidos venían del suroeste, desde el camino forestal. Más disparos, individuales. Luego silencio durante unos segundos.
luego otra ráfaga automática. Una pelea. Alguien luchaba contra los saqueadores. La curiosidad luchaba con la precaución. La curiosidad perdió. Me quedé en la cabaña, sin moverme, escuchando. Los disparos continuaron durante unos 15 minutos. Luego se calmaron. Unos cuantos disparos más, probablemente para rematar a los heridos. Y luego, silencio total. ¿Quién ganó? ¿Los saqueadores o quienes los atacaron? Para mí era importante saberlo. El nuevo grupo podía ser mejor o peor que el anterior. Necesitaba saberlo. Esperé 2 horas, luego bajé y me dirigí hacia la carretera, moviéndome con más cautela de lo habitual. Sentí el olor a 300 metros del lugar. Pólvora, sangre, humo. Me acerqué, aprovechando cada escondite, cada sombra. El lugar de la batalla parecía una carnicería. La camioneta de los saqueadores estaba en la carretera, llena de agujeros de bala, con las ventanas rotas y las ruedas desinfladas. A su alrededor había 4 cadáveres. Los reconocí incluso desde la distancia: el capitán, la pelirroja y otros 2 del grupo original. Todos estaban muertos, con múltiples heridas de bala, y la sangre inundaba el suelo a su alrededor. El 5.º cuerpo no estaba. El novato había desaparecido. O había huido o se lo habían llevado los que habían atacado. No vi a los atacantes, pero encontré sus huellas. Huellas de botas militares, una docena de diferentes tamaños, quizá más. Un grupo numeroso, bien armado, organizado. Vinieron del norte, rodearon la camioneta y abrieron fuego sin previo aviso. Una emboscada profesional. Había casquillos por todas partes, conté más de 200. Calibre 5,56. OTAN, estándar para M16 y M4, armas militares. O bien una unidad del ejército, o bien una milicia bien equipada, o bien una banda de desertores militares. Registré los cadáveres de los saqueadores, tratando de no pensar en lo que estaba haciendo, simplemente centrándome en sobrevivir. Al capitán le quité un cuchillo de caza, una brújula y un mechero Zippo. A la pelirroja, una pistola Glock 19, 2 cargadores y 24 cartuchos más. A los demás, conservas, cuerda y un trozo de lona. Los fusiles estaban destrozados por las balas o se los habían llevado los atacantes. La camioneta era inútil. El motor estaba acribillado, el radiador goteaba y el depósito de combustible estaba perforado. Revisé la carrocería y encontré una caja con provisiones, más conservas, botellas de agua, una caja de cartuchos, 308 Winchester sin rifle, un botiquín de primeros auxilios con vendas y antibióticos. Cogí todo lo que pude llevar y lo metí en una mochila improvisada de lona. Pesaba unos 23 kilos, era pesada, pero manejable. Eché un último vistazo a los cadáveres y me fui sin mirar atrás. El nuevo grupo, al que yo llamaba los militares, era mucho más peligroso que los saqueadores. Los saqueadores eran aficionados, supervivientes, que habían aprendido a robar y matar. Los militares eran profesionales, conocían las tácticas, tenían armas de verdad y se movían como un solo hombre. Si patrullaban ese bosque, si lo consideraban su territorio, yo tenía que ser invisible. No solo cauteloso, sino invisible. Durante las 2 semanas siguientes, no bajé del árbol en absoluto. Viví de las provisiones que había cogido del campo de batalla, bebí agua de lluvia, oriné en botellas y vertí el contenido por la noche lejos del tronco. Escuché el bosque, cada sonido, cada movimiento de los pájaros que podían ser molestados por la gente que pasaba por debajo. Los militares regresaron el 5 de septiembre. Los oí antes de verlos, el sonido rítmico de las botas, 10 o 12 personas marchando en formación. Pasaron a 100 metros al sur, moviéndose rápidamente, con determinación, en silencio. Una patrulla. 2 días después, volvieron a pasar, por otra ruta, 200 metros al oeste. Patrullas regulares, cobertura sistemática del territorio. Se habían afianzado en la zona, la controlaban. Tomé una decisión.
No podía quedarme allí. Tarde o temprano encontrarían mi cabaña, como los saqueadores habían encontrado la primera. Tenía que irme más al norte, a las montañas, donde el terreno era más complicado y donde las patrullas militares no iban con tanta frecuencia. Pero era septiembre. En un mes empezarían las primeras heladas y en 2, la nieve. Ir a las montañas antes del invierno sin la preparación adecuada era un suicidio. Había que esperar a que pasara el invierno aquí, en la cabaña, sin llamar la atención, y luego irse en primavera. 7 meses de invisibilidad absoluta. 7 meses sin hoguera, sin salir durante el día, sin ruidos. ¿Era eso posible? Debía ser posible. La alternativa era la muerte. Empecé a prepararme para el invierno con una meticulosidad maníaca. Recogí cada nuez, cada baya en un radio de 3 millas, trabajando solo por las noches. Coloqué trampas para animales pequeños, como conejos y ardillas, lejos unas de otras, y las revisaba cada 3 días. Secaba y almacenaba cada trozo de carne. A finales de septiembre tenía 22 libras de carne seca, 8 libras de nueces y 5 libras de bayas secas. El cálculo era sencillo. Con una ración de 2.000 calorías al día, eso bastaría para 110 días. Hasta mediados de enero. Necesitaba más. Octubre fue frío. Las temperaturas bajaban hasta los 30 grados Fahrenheit por la noche. Aislé la cabaña con capas adicionales de ramas de abeto y tapé todas las grietas con musgo y arcilla. Hice un aislamiento adicional para el suelo con hojas secas, empaquetadas en bolsas de corteza hechas a mano. El saco de dormir estaba diseñado para 20 grados, pero le añadí un forro de pieles de conejo que había acumulado durante meses de caza. Los militares continuaban con sus patrullas. Empecé a distinguir un patrón. Pasaban cada 3 días, aproximadamente a la misma hora, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Las rutas variaban, pero no mucho. Cubrían un sector del bosque de unas 5 millas cuadradas, que incluía mi posición. El 23 de octubre cometí un error. Bajé al suelo al mediodía, rompiendo mi propia regla, para comprobar la trampa que debía contener un ciervo, a juzgar por los ruidos que había oído durante la noche. Llegué a la trampa, encontré al ciervo muerto y empecé a despiezarlo. Oí voces cuando estaba cubierto de sangre hasta los codos, con el cadáver medio despiezado. Los militares, cerca, a unos 200 metros, se dirigían hacia mí. Dejar el cadáver y huir significaba perder una semana de comida. Terminar de despiezarlo significaba arriesgarme a que me capturaran. Tenía segundos para decidir. Opté por un término medio. Cogí los 2 trozos de carne más grandes, las patas traseras, unos 20 kilos, y me metí en la espesura. Dejé la trampa, dejé el cadáver, con la esperanza de que no lo notaran o decidieran que unos depredadores salvajes habían destrozado al ciervo. Las voces se acercaban. Me arrastré por los arbustos, ignorando las espinas que me rasgaban la ropa y la piel, arrastrando la carne conmigo. 100 yardas, 150, 200. Me detuve detrás de un árbol caído y me quedé inmóvil. La patrulla salió al claro donde yacía el cadáver. Oí su conversación. Uno decía, «Mirad, aquí hay una trampa». Otro respondía, «No es nuestra, alguien más caza en este bosque». Y un tercero decía, «Revisad los alrededores, quizá estén cerca». Empezaron a dispersarse para registrar la zona. Uno se dirigió directamente hacia mí. Me pegué al suelo detrás de un tronco, con el cuchillo en la mano, listo para luchar si me descubrían. 20 libras de carne de ciervo bajo mi pecho, un fuerte olor a sangre. Recé para que no tuvieran perros. El soldado, y era precisamente un soldado, con uniforme de camuflaje y un M4 colgado del cinturón, pasó a 3 metros de mí. Miró a ambos lados, escaneando metódicamente los arbustos. Se detuvo, se dio la vuelta y miró directamente al tronco detrás del cual me escondía. No respiraba. Mis pupilas se dilataron por la adrenalina. Mi corazón latía como un martillo. Estaba seguro de que lo oiría. Miró durante 5 segundos,
luego se dio la vuelta y volvió con los demás. Gritó que no había nadie allí, que probablemente los coyotes se habían llevado al ciervo después de que cayera en la trampa. Discutieron si llevarse el cadáver. El comandante, un sargento a juzgar por su voz, dijo que lo dejaran, que era demasiado pesado para arrastrarlo y que tenían que terminar la patrulla. Se marcharon, se llevaron la trampa, pero dejaron el cadáver. Me quedé tumbado detrás de un tronco durante otra hora después de que sus voces se apagaran. Luego, volví al cadáver y cogí otros 2 trozos grandes de carne, 40 libras en total en 2 viajes. Dejé el resto a los depredadores. Perdí la trampa, pero salvé la vida y conseguí comida. Un intercambio aceptable. No volví a colocar trampas. Era demasiado arriesgado. Pasé a usar lazos, pequeños, primitivos, hechos con cuerda trenzada. Los colocaba en los caminos de las ardillas y en las madrigueras de los conejos. Una ardilla daba media libra de carne, un conejo, 1 libra. Era una forma lenta de acumular reservas, pero segura. A mediados de noviembre, las reservas alcanzaron una masa crítica. 35 libras de carne seca de diferentes tipos, 12 libras de nueces, 7 libras de bayas y setas secas, 3 galones de miel, que recogí arriesgándome en el hueco de un árbol a 1 milla de distancia. El contenido calórico era suficiente hasta finales de marzo con una dieta estricta. La primera nevada cayó el 19 de noviembre. Fue ligera y se derritió al mediodía, pero fue una advertencia. Se acercaba el invierno. Hice una última revisión de la cabaña, reforcé todas las juntas, comprobé que el techo no tuviera goteras y me aseguré de que las provisiones estuvieran bien empaquetadas y protegidas de la humedad. El 23 de noviembre comenzó una verdadera nevada, densa, incesante, durante 3 días seguidos. La tierra quedó cubierta por una capa de 18 pulgadas. La cabaña, a una altura de 32 pies, permaneció intacta por la nieve, pero las ramas de alrededor se doblaron por el peso. Algunas se rompieron, dejando al descubierto parte de la estructura. Pasé el día camuflando de nuevo, atando nuevas ramas, quitando la nieve del techo para que no destacara como una mancha blanca entre las agujas verdes. Los militares dejaron de patrullar cuando empezó a nevar. Es muy difícil caminar por la nieve profunda. Es muy fácil dejar huellas que cualquiera puede seguir hasta la base. Se fueron a su campamento, donde quiera que estuviera, para esperar a que pasara el invierno. Me quedé solo en el bosque, completamente solo. Diciembre fue una prueba de aislamiento. Los días eran cortos, había luz desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, solo 8 horas. El resto del tiempo era de noche. No podía bajar del árbol. La nieve conservaba las huellas durante semanas. Cualquier huella de bota conducía directamente a mi refugio. Me quedaba en la cabaña las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y solo salía a la plataforma para recoger nieve para obtener agua. La comida estaba estrictamente racionada. 4 onzas de carne seca por la mañana, un puñado de nueces al mediodía, 4 onzas de carne por la noche y una cucharada de miel antes de acostarme. 1800 calorías al día, lo mínimo para mantener el metabolismo básico. Perdía peso, sentía cómo mi cuerpo devoraba sus propios músculos para obtener energía, pero estaba vivo. El frío era el enemigo número 2 después del hambre. Las temperaturas bajaban hasta los 10 grados bajo cero por la noche. El saco de dormir y las pieles de conejo ayudaban, pero no del todo. Me despertaba cada 2 horas por el frío. Hacía ejercicios dentro del saco de dormir para entrar en calor y luego volvía a dormirme. La presión psicológica era peor que la física. La soledad, el silencio, la falta de estímulos. Empecé a hablar solo, en voz alta, solo para oír una voz humana. Me contaba historias del pasado, recordaba episodios de mi vida con todo detalle. Los recuerdos se volvían más reales que el momento presente. Pasaba horas en el pasado, evitando el presente. El 25 de diciembre, Navidad, me permití un lujo. Comí una ración doble de carne, una cucharada sopera entera de miel
y un puñado de bayas secas. El festín navideño de un superviviente. Sentado en la plataforma, contemplaba el bosque invernal a través de una rendija en la pared y pensaba en cómo era mi vida hace un año. Hace un año grabé un especial de Navidad para el canal. Cómo celebrar la Navidad en la naturaleza. Les enseñaba a los suscriptores cómo hacer adornos con piñas y ramas, cómo preparar una cena festiva en una hoguera, cómo mantener el espíritu cálido en una fría noche de invierno. 3 millones de visitas, miles de comentarios de agradecimiento. Ahora nadie lo veía. YouTube está muerto, Internet está muerto, la mayor parte de la humanidad está muerta. Estoy sentado en un árbol en medio del bosque invernal, solo, mordisqueando carne seca de ardilla. Y esta es mi Navidad. No lloré. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. Se congelaban en mis mejillas y me provocaban congelación. Simplemente me senté, mastiqué carne y miré la nieve. Recibí el año nuevo de manera similar. Una doble ración de comida, una cucharada de miel, unos minutos de reflexión sobre el pasado. Luego, un sueño frío, intermitente, lleno de sueños sobre casas cálidas y comida caliente. Enero trajo un nuevo problema. Una gotera en el techo. Una de las esquinas comenzó a dejar pasar el agua derretida durante un breve periodo de deshielo a mediados de mes. El agua goteaba sobre las reservas de comida y amenazaba con estropear todo lo que había acumulado. Tuve que salir al exterior, a 5 grados bajo cero, excavar la nieve del techo, encontrar la rotura en la lona y pegarla con resina que derretí con el calor de mi propio cuerpo, manteniendo un trozo debajo de la camisa durante 2 horas. Los dedos se me entumecieron tanto que perdí la sensibilidad durante 3 días. Temía sufrir congelación, pero tuve suerte. Recuperé la sensibilidad y los dedos siguieron funcionando. Las reservas de comida se agotaban a pesar de la estricta ración. A finales de enero quedaban 12 libras de carne, 4 libras de nueces y 1 libra de miel. Las matemáticas se volvieron crueles. Eso bastaría hasta mediados de marzo como máximo. Si la primavera llegaba tarde, si la nieve no se derretía antes de abril, moriría de hambre antes de poder volver a cazar. Necesitaba un plan. O bien reducir aún más la ración y estirar las reservas, o bien arriesgarme a salir a cazar en la nieve, dejando huellas. Ambas opciones eran peligrosas. Opté por un término medio. Solo saldría a cazar después de una fuerte nevada, cuando mis huellas quedaran cubiertas por la nieve nueva durante varias horas. La siguiente nevada fue el 6 de febrero, con 20 centímetros durante la noche. Bajé al amanecer. Fui al sendero de ardillas más cercano y coloqué 3 trampas. Volví 6 horas después. Las 3 trampas habían funcionado. 3 ardillas, 700 gramos de carne. Al atardecer comenzó una nueva nevada que borró mis huellas por completo. Una operación perfecta. Repetía este método cada vez que el pronóstico prometía nieve, y yo mismo hacía el pronóstico observando las nubes, el viento, la humedad del aire, utilizando las habilidades que había perfeccionado durante años de vida en la naturaleza. Rara vez me equivocaba. A finales de febrero había añadido 8 libras de carne a mis reservas, compensando el consumo. Marzo trajo el deshielo. La nieve comenzó a derretirse, primero lentamente, luego más rápido. A mediados de mes, la tierra era visible en algunos lugares. A finales de marzo, solo quedaba nieve en los densos matorrales donde no llegaba el sol. Sobreviví al invierno. Adelgacé 35 libras. Parezco un esqueleto cubierto de piel, pero estoy vivo. Funcional. Capaz de moverme, cazar, pensar. El 1 de abril bajé a tierra por primera vez en 4 meses. Las piernas me temblaban por el esfuerzo al que no estaban acostumbradas. Los músculos se habían atrofiado por la falta de movimiento. Recorrí 50 yardas y tuve que detenerme. Respiraba con dificultad. El corazón me latía con fuerza. Volví al árbol y subí de nuevo. Durante las 2 semanas siguientes, entrené a diario. Bajaba, caminaba,
Empecé con 50 yardas y aumentaba la distancia cada día. A mediados de abril podía recorrer media milla sin parar. Los militares regresaron el 20 de abril. Los oí desde lejos. No intentaban ser silenciosos. Hablaban en voz alta. Incluso se reían. Se habían relajado durante el invierno. Habían perdido la vigilancia. La patrulla pasó a 300 yardas al oeste. Observé con los prismáticos que le había quitado a Pelirroja 9 meses atrás. El grupo era más grande que antes, 20 personas, quizá 25, todas armadas, algunas llevando cajas con provisiones. No iban de patrulla, sino que transportaban carga a algún lugar, quizá construyendo un nuevo puesto avanzado o trasladando la base. Eso lo cambiaba todo. Si su base se acercaba a mi posición, si establecían una presencia permanente en ese sector del bosque, tenía que irme. No había otra opción. Pasé la semana siguiente preparándome para la partida. Metí lo más necesario en la mochila. Un cuchillo, un hacha, un filtro de agua, un pedernal, un saco de dormir, 4 libras de carne seca, una pistola con 2 cargadores, una brújula y un mapa que yo mismo había dibujado tras meses de investigación. Dejé todo lo demás en la cabaña. Era demasiado pesado de llevar y demasiado poco valioso como para arriesgar la velocidad de desplazamiento. El 29 de abril partí hacia el norte. Miré por última vez la cabaña que había sido mi hogar durante 11 meses. Luego me di la vuelta y me alejé sin volver a mirar atrás. Caminó durante 3 días, 20 millas al día, subiendo por las montañas. El terreno se hacía más escarpado, los árboles más escasos y el aire más frío. Al tercer día llegó a una meseta a 7,000 pies de altura, desde donde se divisaba el valle abajo. Vio su campamento. Los militares habían construido una auténtica base a 4 millas al sur de mi antigua posición. Más de 20 tiendas de campaña, una valla de alambre de púas, torres de vigilancia, generadores. Más de 100 personas, quizá 150. Una comunidad organizada, no solo una banda de supervivientes. Ahora controlaban todo ese sector del bosque. Mi cabaña estaba dentro de su perímetro. Menos mal que me fui. Encontré un nuevo lugar, una cueva en un macizo rocoso, con la entrada oculta por la maleza y el interior seco y protegido del viento. No es tan cómoda como la cabaña en el árbol, pero es funcional. Me instalé y comencé una nueva rutina. Es 30 de abril de 2025. Han pasado 13 meses desde el inicio de la epidemia. Sigo vivo, sigo luchando, sigo sobreviviendo. No sé si la civilización se recuperará alguna vez. No sé si encontrarán una cura. No sé cuántas personas quedan en el mundo. Solo sé que mañana me despertaré, buscaré comida, encenderé un fuego y viviré un día más. Y luego otro. Mientras mi cuerpo funcione y mi mente siga lúcida, seguiré adelante. Porque sobrevivir no es solo vivir, es negarse a rendirse, es obstinación ante lo imposible. Es la decisión de continuar incluso cuando todo te dice que te detengas. Soy un experto en supervivencia, ya no es una profesión, ni un hobby, ni contenido para YouTube, es toda mi vida. Cada segundo de cada día, y sobreviviré mientras pueda respirar. Esta es mi historia, la historia de una cabaña en un árbol, de un invierno en soledad, de una huida a las montañas. La historia de un hombre contra un mundo que se ha derrumbado. Si alguien encuentra alguna vez este diario, lo escribo en páginas arrancadas de un